Cuando la realidad que transita el mundo pasa por el teléfono móvil o el celular, nos encontramos con información instantánea y con engaños elaborados que lucen exactamente igual. por eso amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Por eso, cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Frente al bombardeo de información, elegimos habitar la cultura digital Y te invitamos, junto a Pabli y Santi, a transitar el conocimiento de bolsillo. Bueno, nos encontramos en un nuevo mes. Esta vez vamos a hacerlo como corresponde. Les prometemos que esta vez sí vamos a tener todo en horario, tiempo y fechas. Vamos a tener 4 programas. Va a estar todo ordenado. Los van a tener en el orden en ese en el que posteamos que aparecen. En ese. En ese, así mismo. Es más, el reel de este programa tendría que salir el día anterior. Exacto. Si todo sale bien. Como corresponde, sí va a salir bien. Punto. No, bueno, nos encontramos en noviembre, nos encontramos en una nueva sección, en una nueva oportunidad de poder abarcar un tema que haga referencia al mes 11, ¿no? Como tenemos lo que bueno va a ser. Aquí en Argentina lo que va a pasar es que se empezó a celebrar en realidad a fines de octubre, pero se celebra y se reconoce, y sobre todo aquí en Salta, a noviembre como el mes del orgullo. Ahí va. Si bien hay una fecha internacional del orgullo que tiene que ver con la historia de Marsha P. Robin en Stonewall, Estados Unidos, que es como que se considera el lugar en donde nace el Pride, tenemos historias particulares de este lado del mundo, y además para replicar distintas características climáticas, por ejemplo, es que se toma el mes de noviembre, y también es el mes en donde se han hecho muchos de las marchas del orgullo a lo largo de lo que es la República, en por ejemplo provincias. Acá en Salta la primer marcha fue también aproximadamente en estas fechas. Ok. Sí. Y ahora se celebra creo que el 28 o 29. Sí, estaba viendo de que hay entre el 17 y el 25 más o menos ahí. Está como que relacionado por ahí en esas fechas. También, así, es que depende de los actos sucesivos, sucesivos, digamos, en otras partes del mundo, te diría, ¿no? También. O sea, da eso. En el hemisferio sur se usa mucho. En el hemisferio sur, ahí va. Bueno, me parece muy piola, digamos, entrar a todo esto, ¿no? Lo que es la diversidad sexual y de género. Porque bueno, es algo que siempre nos atravesó, como humanidad nos atravesó. Así es, y fíjate que nosotros en este momento le decimos diversidades porque es el término amigable. Exactamente. Que se le designa. Pero muchas de estas diversidades, si vos les preguntas, y sobre todo las más politizadas, se consideran disidencias. Disidencias. Es como soy la contranorma. Bien. Y eso tiene que ver con la instauración de una norma. Y esa norma no siempre estuvo presente en la humanidad, ni en las sociedades. Entonces, exacto. Al contrario, terminaba siendo como parte misma de, hasta te puedo decir, la plenitud del conocimiento. Si se puede, si no vamos a adentrar a ella, vamos a ir desglosando un poquito más esto, pero parece muy interesante y notable pensarse, ¿no? En cómo era anteriormente en aquellos tiempos antes de Cristo, te podría decir, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, así como hay mucha gente que lo llama o lo tilda de algo antinatural, pero de repente no solamente está en los animales, sino que también existe dentro de los seres humanos desde aproximadamente siempre, pero se empieza a documentar y sobre todo se empieza a... Porque como para hablar de esto también deberíamos interiorizarnos mínimamente en lo que por ejemplo es el género. El género son una serie de estructuras estructurantes estructuradas, así lo llaman algunos académicos, y entonces ¿qué tenés? Es una estructura que te atraviesa, por eso es estructurante, y es estructurada porque ya tiene su forma. Entonces vos, cuando sos atravesado por esa estructura,
vos salís amoldado a esa estructura. Exacto, sí. Y eso es lo que ocurre en la humanidad con lo que llamamos género, el género Bien. masculino, el género femenino, Claro. que hoy en día también tienen como algunos roles un poco más, más permeados, es como Sí. que ya no son tan rígidos, pero durante mucho tiempo en la humanidad sí han tenido una rigidez en cuanto a qué eran y qué es lo que se debía de ser. Bueno, en ese sentido sí había ya predeterminado, por lo que se conoce bien en Grecia, que bueno, las relaciones eran entre un hombre adulto, ¿sí? El Erastes, un amante activo, y un joven. Y el erómeno. erómenos. Exactamente, un amado pasivo. Y bueno, por lo general se daban estas relaciones, ¿no? Hombre adulto con uno joven, que Pero- era especialmente en las élites. Claro. Se veía de una forma de mentoría, que te decía recién, social, militar, filosófica. Claro, ellos lo que hacían era apadrinarte, por así decirlo. Claro. Y dentro de ese apadrinamiento existía no es necesariamente una búsqueda, sino una enseñanza o un aprendizaje sobre el placer. Pero este Claro. placer o este tipo de vínculos no tienen las características que hoy entendemos como relaciones homosexuales, porque además también eran totalmente carentes de lo que es la penetración. Exactamente. Eso sí iba era como un acto reservado, como un acto punitivo hacia esclavos, es como, tiene que ver más con una cuestión de castigo Sí. que con una cuestión de placer meramente. Exacto, sí, sí. Bueno, esto mismo de lejos de la consumación física era más una cuestión de la, bueno, lo que llaman pederastía, ¿no? Pedagógica. Se la tomaba, digamos, en su momento de ese modo, pero iba más allá de eso, de la consumación física, sino también, o sea, mostrar como que, no sé, una procreación del conocimiento, o sea, iba muy... Mira, vos eras un pibe agraciado que de repente iba a los baños de Grecia y de repente había un sujeto, un militar importante o un aristócrata importante Sí, que te veía, y si vos eras de alguna familia ya importante, seguramente se buscaba el favor de otros importantes dentro de la sociedad. Entonces, y si no, tenías que destacar con la belleza, o tenías que destacar con la astucia, o tenías que destacar con la labia, para Sí. que algún importante de la sociedad te haga entrar. Porque se supone que todos estos son adolescentes que todavía no son hombres. Para poder ser hombres, tienen que pasar por este proceso en el que un sujeto adulto, Sí. experimentado, te toma como aprendiz y al mismo tiempo como sujeto de pedagogía en muchos aspectos, los cuales, además de eso, implicaban distintos placeres y contacto sexual. Lo que hoy consideraríamos inapropiado en lo que es la Exacto. pedagogía, en aquel entonces era el modelo de... Y es curioso porque todas estas prácticas que nosotros estamos hablando se pueden considerar hoy en día como prácticas homosexuales, pero en ese momento se trataba de una cuestión en donde había sentimientos mucho más cercanos a lo que es la admiración, a lo que es el afecto, que a una cuestión romántica entre ellos. Claro, exacto. Iba como que, bueno, también dentro de estos pensadores que tenía la Grecia antigua, llevado a lo que fue Sócrates y Platón, ¿sí? Diferenciaban de alguna manera a su entender este tipo de relaciones que se daban, ¿no? Bueno, a ver, Sócrates es bastante interesante lo que argumenta que el verdadero eros, el amor, ¿sí? No se detiene de vuelta en solo la belleza física. Usa lo que es la belleza en escalón. Que obviamente un cuerpo bello, que un amor a todos los cuerpos bellos, ¿sí? El amor a la belleza del alma, hasta mismas las instituciones y leyes. O sea, a partir de lo que sería también el amor al conocimiento y la ciencia. O sea, le daban de alguna manera en su momento el Romantizaba. Exactamente. Romantizaba un montón. Una banda. Romantizaba un montón el muchacho. Sí, bueno, a diferencia de lo que era también Platón, tengo entendido de que, bueno, sí llevaron, digamos, a la escritura
todos estos detalles, estas maneras de describir lo que era, digamos, esta procreación del conocimiento, la virtud, una cuestión honorable de relacionarse de ese modo, llevaba a no sea, bueno, que tanto unos sean por lo que dijo, que se contó en su momento de la vivencia de cuando tuvo esta cena, a un escrito, algo pactado, digamos, puesto ya sobre hoja y papel, digamos, en su momento, ¿no? Que bueno, no dejan de tener esta... A mí me parece muy, muy zarpado, digamos, la belleza que le dan, digamos, a las palabras para que termine siendo visto de otro modo, o sea, muy, muy, muy interesante, la verdad, poder orientarnos y también entrar en esto, en lo que fue, ¿no? Las bases tal vez de la filosofía de la humanidad, digamos. Pensantes que quedaron en los anales de la historia y que se pueden ver también reflejado en esto, o sea, en toda aquella filosofía en la que se puede haber basado la actualidad, se olvidan capaz de lo esencial y lo más básico, digamos, que era no solamente lo más conocido, ¿no? Puede ser, pero mira, tomando en cuenta también no solo la época, sino también quienes hablan de esto. Vos fíjate que nosotros estamos hablando de esta cuestión de las diversidades y demás, y suena como que la Grecia antigua era algo así como la cuna de todo esto, pero en realidad lo que ocurría es que había un orden patriarcal, que es, por ejemplo, el orden del que se quejan muchas mujeres que dicen los varones guardan su aprecio, su admiración y su verdadero amor hacia otros varones, y como que eso es la queja del feminismo, ¿no? Ajá, que no aman sí. a las mujeres como llegan a amar a otros varones en realidad. Eso es una de las quejas que se impone en la discusión actual. Dentro de esa queja, nosotros, el antecedente más estricto es la Grecia antigua. Porque Exacto. Toda esta clase de vínculos y toda esta clase de sentimientos y de exploración de estos sentimientos y de poesía de estos sentimientos, efectivamente lo hacían varones para otros varones. Exacto. Todo el tiempo. Aún así, yo te decía que había cuestiones románticas que no estaban tan establecidas en esto del orden en el que el Erómenos y el Erastes se vinculaban. Exacto. Pero había otros vínculos entre pares que han sido no solamente metaforizados o han sido un poco más romantizados, sino que la evidencia más próxima te muestra que había mucho más de lo que nosotros nos imaginamos en esos vínculos. Están Aquiles y Patroclo, están Hefestión y Alejandro Magno. Exacto. Hay vínculos muy fuertes en sus historias y generalmente son cosas que suelen obviarse incluso también con el propio Julio César. Exacto. Entonces, de repente cuando la gente piensa en el conquistador, en un conquistador como Alejandro Magno, se olvidan que realmente Alejandro Magno emocionalmente murió cuando murió Hefestión. Exactamente. Y Aquiles fue a hacerse, quería que lo sepulten con Patroclo directamente. No le importaba quería más tirarse nada, y morir ahí. Totalmente puesto para eso, sí. Bueno, y volvió sabiendo que iba a morir. Y volvió para vengarse y que se muera. Pidió puestas demasiado grandes, digamos, así como luto en todo el reino y bueno, que se haga, digamos, un día específico para recordar, digamos, a Hefestión. La verdad que es muy, muy fuerte el amor ese que existió, ¿no? Que daba la vinculación de este modo, porque compartieron, por así decirlo, prácticamente toda su vida. Entonces, una persona con la cual estuvo vinculada desde un principio y con quienes se pudieron desarrollar al 100% como las personas que fueron, digamos. Compartieron mentores, compartieron aprendizaje. Exacto. Sí. Además de eso, lo que generaba uno en el otro, Hefestión era la única persona capaz de controlar a Alejandro también. Entonces es como que tenés vínculos difusos que hoy podríamos entender como vinculaciones homoeróticas o homosexuales, pero que en ese momento no solamente no tenían esa nomenclatura, sino que además eran mucho más comunes
de lo que hoy en día pensaríamos o de lo que hoy en día entendemos. Sí, 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 totalmente. Ahora yo creo que bueno, poniendo así como Grecia en el mapa, también bueno, hablar de lo que fue la Roma antigua. Me parece muy interesante puesto desde otra perspectiva capaz a lo que más nosotros podemos llegar a entender, o se conoce mejor dicho, ¿sí? Yo hablando desde mi heterosexualidad muy normativa, adentrándome en esto me parece muy interesante, la verdad. Bueno, lo que es las relaciones homosexuales, ¿sí? Masculinas estaban naturalizadas, digamos, siempre y cuando haya, se mantuviera este rol activo, ¿sí? Quien tuviese de pareja un esclavo, un liberto, digamos, siempre con menor estatus social, por una cuestión de esta honorabilidad que se le daba, boludo. Me parece muy loco. No, por favor continúa porque después cuando termines yo te voy a hacer una analogía con algo actual. Por favor describe todo esto porque lo acabo de leer y me acabo de morir. Por favor continúa. Bueno, su enfoque filosófico sí era muy distinto al griego, centrándose más en la conducta moral y social del ciudadano en la búsqueda platónica del conocimiento trascendente. Lo aceptado era esto que te decía, un varón libre, sí era aceptado, era aceptado y a menudo bueno, podía agarrar un esclavo, sí, o un liberto para tener relaciones sexuales, digamos, ¿sí? Y en caso de que los llegaban a condenar, ¿sí? Siendo un mollis, ponen, ¿sí? Dejándote bajarte, digamos, de estatus o de honorabilidad a partir de que te dejabas. Claro, tiene que ver con... Tomabas un rol pasivo, digamos, al momento de una relación con un hombre. Claro, esto tiene que ver mucho con lo que es la cuestión de la penetración, que es lo que estaba ausente en la Grecia. Exacto, sí. Es una forma más satírica también tuvieron mucho, digamos, de eso. Es un poco más estructurado. Estructurado. Es más parecido a lo que ya más o menos, bueno, lo que pasa es que la Roma también, el Renacimiento es básicamente el renacer de la cultura grecorromana. Acá cuando te dice un varón libre, sí, está hablando de un propietario. Porque vos no sos libre a no ser que tengas propiedad, porque eso es el derecho romano. Ahí va. Entonces, vos sos esclavo en tanto y cuanto vos no podés pagarte tu libertad. Una vez que te pagaste tu libertad y tenés pertenencias, entonces sí sos libre. Si solo no sos esclavo pero no tenés pertenencias, no sos considerado libre. Exacto, sí. Y no sos considerado un varón romano si es que no tenés buenas cosas, buenas propiedades. Exactamente. Ahora, a mí me pareció interesante esto cuando hablábamos de cuál es el rol, ¿no? Sí. El varón romano de alta sociedad debe ser el que tenga el rol activo o penetrante. Entonces, esto me hizo recordar mucho, pensando en que tiene una cuestión casi que, además de filosófica, fisionómica, sí. Es como, el romano es el que tiene que tomar el rol masculino. Sí. Y el que no lo es, tiene que tomar un rol el cual en el cual el otro refuerza su poder sobre él. ¿Alguna vez escuchaste hablar del Omegaverse? Wow, bombazo acabaste de tirar. No, la verdad que del Omega sí, pero del Verse no. Bien. Bueno, el Omegaverse es un invento que actualmente ya ha escalado a nivel industrial y tiene que ver con básicamente relaciones del mismo género, con personajes en donde hay un universo con reglas específicas, en donde están los alfas, los betas y los omegas. Los alfas tienen la capacidad de básicamente lograr de todo. Las mujeres alfas pueden embarazar hombres omega, y los hombres alfa pueden embarazar hombres omega. Bien. Y los omegas tienen algo así como o sea, tipo, los alfas están arriba en la sociedad y los omegas generalmente, o sea, lo ideal es la búsqueda de alfas. Exacto, alfas con alfas. Sí, pero existen los omegas y bueno, nada, siempre hay historias alrededor de esta cuestión de estatus social del alfa sobre el omega, la cuestión del dominio del alfa sobre el omega. Sí. Y en este caso, dependiendo de la historia, porque además es un universo que crearon desde un fanfic. Ok,
Que gente diciendo me gusta este personaje, me gusta este otro personaje. los pongamos juntos. Sí, y no solo los pongo juntos, sino que invento reglas de un universo en donde uno puede embarazar al otro. Así es como empezó. Y después estas reglas fueron escalando y ahora ya tienen un montón de cuestiones como que un alfa puede marcar un omega, como que si el omega ya está marcado y el alfa lo abandona, la dependencia emocional y física del omega puede hacer que el omega se muera. O sea, una paridad constante, digamos. No se piensa como... Es como que, bueno, el estatus y el alfa rol. con alfa. Claro, no. pero el estatus y el rol están presentes constantemente en estas historias. Claro. Y es... Pero en cuestión de dependencia, bueno, esto que vos decías del es exactamente rol, lo mismo. particularmente como... Es exactamente lo mismo que pasa cuando vos de repente sos el esclavo bonito de un varón romano. Exacto. Porque vos podés ser su perla, por así decirlo, pero aún así seguís siendo el esclavo. Dependés de él, del buen trato que él te lo proporciona desde su grandeza. Entonces es como que vos tenés que estar agradecido del buen trato. Bien. Ay. O sea, es como... te expliqué lo del Omegaverse como para que lo veas en términos un poco más descabellados y ficcionales. Pero algo muy parecido es la estructura romana que está medio narrada acá. Y sí, lleva mucho de eso. Pero bueno, como te digo, o sea, más puesto en poetas, sí, toda esta implicación de lo que tratan de el cumplimiento de un rol bastante interesante, ¿no? O sea, si bien no se produjo, digamos, la filosofía de la diversidad sexual equiparable a lo que era el eros platónico, el amor platónico, lo que se conoce como tal, sino bueno, que sus pensadores proporcionaron un extenso registro más en lo social y lo moral, ¿no? De vuelta a esto en el ciudadano libre romano, lo que era el poder, el estatus y el honor. ¿Qué es lo que vos podés hacer como hombre ciudadano romano? Porque además libre. Acordate de esto. Punto. Siempre son varones. No están hablando de en el Omegaverse, por lo menos la mujer omega la mujer alfa puede embarazar a un varón o a una mujer omega. Pero en este mundo, en el mundo romano, no existía la mujer que pudiese tener todo esto. Exacto. De lo que estamos hablando. Esto es y por eso también hay libros que hacen referencia a esto. Hay un libro muy interesante que se llama El amor de los muchachos, en donde se explora mucho toda esta cuestión. La cuestión del homoerotismo griego, la cuestión romana. Claro que cuando estamos hablando de esto también hablamos de muchas leyendas o de muchos mitos que ellos tienen en común, además, porque si vos traspasás de un lado a otro, Zeus es Júpiter y así bueno, todos los dioses. Eso también es muy loco, como, o sea, los mismos dioses podían tener como que muchas parejas sin ningún tipo de problema, habiendo ya pasado por una concordancia de ya haberse comido entre ellos, digamos. Sí, quizás, pero más allá de eso. Después era como que, bueno, bajaban hacia los mortales. Sí, igual, en el caso de Zeus sí estaba mal visto. Vivía enferma de celos. Sí. Pero vos fíjate que no hay historias... Es raro la historia que termine bien, pero generalmente son malas las historias en donde un dios se enamora de un mortal. Le pasa mucho a Apolo. Apolo se ha enamorado de muchos jóvenes, y estos jóvenes todos mueren de alguna manera trágica. Entonces de repente lo estaba mirando y él le dio con el disco y le cortó la cabeza, o de repente no sé, y los muchachos de ellos también son muy tendientes en todo lo que es Grecia y Roma a ser motivo de culto. Ahí Son va. una sociedad que tiene mucho homoerotismo, pero no desde el punto de vista queer en el que hoy se entiende el homoerotismo, sino desde un punto de vista estrictamente patriarcal. Exactamente. Hombres adorando hombres, sobre todo hombres poderosos, puestos que además tengan características que hacen a lo que se reconoce como belleza. Exacto. No, impresionante. Y cómo se fue adoptando tal vez eso se fue interpretando para poder llevarlo a lo que hoy es nuestra realidad, ¿no? Bastante loco. Quedé flasheando mucho con lo de alfa
Ah, lo del Omegaverse. Omegaverse. Bueno, te voy a presentar 2 categorías nuevas, pero estas son actuales. Bueno, parece que vayamos por... Sigamos, digamos, a ver qué onda el resto del mundo después. Veamos el resto del mundo y después te explico un poco más del Omegaverse. Me gusta, porque sí, está re interesante, boludo. O quizás lo puede enganchar de repente si vas por el resto del mundo y encontrás algo ahí por Japón. Claro, Corea, bueno. ahí te puedo tirar, porque esto es de la actualidad de Japón, Corea. Esto está muy relacionado con lo que es el manga, el anime. Bien, ok, claro. El manhua, todas esas cosas. Bueno, dentro de lo que es el Japón feudal, sí, en su momento cuando estaban los monjes, los samuráis, sí, el famoso Shudo, sí, el camino del joven, es similar a lo que sería la pederastía griega. Pero bueno, en esto, en la lealtad y el honor, que fue una práctica por ahí hasta respetada entre los mismos samuráis y los monasterios budistas, ¿no? El joven, llamado Wakashu, y el adulto Nenja, bien, joven y amante. Dentro de ellos mantuvieron, o sea, este tipo de relaciones en pos de la sabiduría, el enfoque llevado a esto, ¿no? El honor del que tanto se habla. Sí, bueno, vos fíjate que hay una cuestión muy particular de Japón, y es que como ellos tienen el shintoísmo primero y después entra el budismo, ellos dentro de sus panteones de dioses no tuvieron nada cerrado. Exacto. Entonces ellos adoptan el budismo dentro del shintoísmo, transforman lo que pueden, lo que no pueden lo dejan, y entonces tienen un sistema dual, el cual no hizo que tengan, por ejemplo, lo que ocurre más en Occidente, que es una cuestión represiva. Sí. Entonces, claramente, hoy en día... Pero puesto como politeístas en particular. Pero o sea, más digamos, allá de ese eso, tipo de creencias, es ¿no? como que vos creas en... Te lo pongo en términos más o menos como para que comprendas. Es como si vos fueras cristiano y al mismo tiempo tuvieras otra creencia, y al mismo tiempo fueras shintoísta. Que ellos tienen ahí a Susano y no sé qué más. No soy experto en shintoísmo. Sí. He leído sobre eso porque, bueno, particularmente el shintoísmo está muy presente en los trabajos de la animación japonesa. Y la animación japonesa, sobre todo en 1990, hice un trabajo sobre cómo hay diferentes íconos de lo que hoy reconocemos como diversidades sexuales o identidades disidentes de género, que formaban parte de las caricaturas sin que haya una cuestión así tan culturalmente sesgada o culturalmente alarmante como si se lo tomó después en Latinoamérica. Y eso tiene que ver con estas raíces, en donde es como que tienen dos creencias al mismo tiempo, entonces pueden compartir esos valores, medirlos, tener un diálogo interno sobre qué es lo correcto. Y entonces no tenían la necesidad de sancionar o de censurar o de decir este tipo de amor está bien, este tipo de amor está mal. Claro, exacto. Bueno, hoy en día igual avanzaron en cuanto a leyes, pero porque no las necesitaban. Claro, era totalmente normalizado, digamos, naturalizado, parte del mismo funcionamiento de una sociedad, digamos. Pero no legalizado. Claro. ¿Qué habrá llevado, no, en ese sentido a lo que sería Oriente, sí? La búsqueda de esto, bueno, la posibilidad de como que no definir en un rol en particular, digamos, lo que sucedía como creencia. Y acá me sale la China antigua, contame de eso. Bueno, dice de que eran de vuelta las relaciones entre hombres y eran vistas como una forma de amor que coexistía con el matrimonio heterosexual, que era necesario para asegurar la línea familiar. Se lo conocía como el capricho de melocotón partido o el amor de la manga cortada. Ok, haciendo referencia a lo que, bueno, fueron emperadores y sus amantes masculinos, ¿no? Que hasta llevado a poemas y arte misma. Sí, hay mucho arte sobre sí. eso. Y ahí es donde tenés una pequeña raíz de lo que yo te estaba contando. Esta cuestión de el arte entre muchachos en las sociedades orientales. Bien. Tiene mucho a veces viene muy cargado de cierto homoerotismo, ¿no? Sí. Y ese homoerotismo después cala profundo en lo que te voy a presentar como
Fuyoshis y Fundashis. Ok. Fuyoshi, viste que cuando vos tenés consumos de nicho, a veces Sí. como consumidor tenés algunos tags, algunos hashtags, algunas Sí, sí, cosas sí. específicas que te identifican. Los metaleros son metaleros, les gusta el metal. Exacto. Ahí va. Las Fuyoshis Sí. les gustan ver chicos amándose, besándose, teniendo... y además son escritos Bien. de mujeres para que lo vean otras mujeres, pero es como manifestación y expresión del deseo. Ok. Porque además en general son historias que por lo menos siempre terminan aunque sea subidas de tono. Bien, claro, Es sí, como- joteándote así en alguna parte. Sí, es ¿Cómo lo va parte con- del género. Pero el relato en sí de las Fuyoshis, me estás diciendo. Las Fuyoshi son las que Fuyoshis. inventaron el Omegaverse, básicamente. Cabrón. Y el Omegaverse hoy en día Lo iba a meter y lo iba a existe. meter, digamos. Claro, no, Sí, pero sí, el entra. Omegaverse hoy existe. ¿Por qué? Porque vos de repente te vas a una plataforma de anime, entras y pones dentro de la categoría y vos ya tenés animes hechos dentro de la estructura del Omegaverse. Ya tenés Bien. un anime en donde hay un chabón que está criando un bebé y que además después se desmaya y descubrís que está embarazado del otro. Dios Y mío. alfas y omegas y la cuestión de la marca y toda la explicación mientras vas Sí. viendo. O sea, claramente actualmente son cosas que se manejan de manera más tierna. Claro, Pero exacto. vos fíjate que siempre te hablan de esta cuestión de amantes, entonces como que siempre tiene esta cuestión de la construcción del vínculo, de la tensión romántica. Bien. Es lo que les gusta explorar y es lo que les gusta explotar. Es como... las Fuyoshis básicamente son las que se dan cuenta qué personajes se aman sin darse cuenta Bien. y después te hacen una historia sobre eso. Y generalmente el fandom compra Sí. porque hay cierto, Ay, hay mirá qué cierta época del cosa de fandom base. eso, bro. Como por ejemplo, no sé, suponete, hicieron fanfics, muchos, sobre Eso, por ejemplo bueno. Johnny Hyoga, pero Sí. porque el anime tiene su momento en donde vos decís, apa, ¿qué está pasando acá? Bueno, eso hizo que del otro lado lo exploten aún más. O es lo mismo Bien. que ocurre, ellas lo hacen también, con Naruto y con un montón de otros Sí. personajes en donde Bueno. vos después ves memes al Claro, respecto. exactamente. O Sí, tenés sí. historias así que vos decís, bueno, esto no califica como un vínculo Exacto. gay, porque no califica como un vínculo gay, pero de repente tiene un montón de características extrañas y de tensiones que hoy en día la industria de la animación los usa para precisamente Claro, para elevar el y amor. cultivar y cautivar al público El amor femenino que está asexual. buscando eso, porque además después de eso, en su mente van a ser un montón de contenido meta, un montón de contenido Ese que... tipo de fanfic es muy interesante. Me acuerdo de haberlo visto así como se consumía, pero una tracalada, digamos, en Facebook. Sí. Que habrá sido tiempo 2010, 2015. Bueno, hay gente Bueno, sí, que de tiene ese época. consumo más de nicho y que lo sigue haciendo y que además ya hay una industria porque ya entró. Exacto. Ya los productores Sí. vieron que eso estaba funcionando tan bien en internet que ya lo Dijeron, ponen en sus "Listo, historias. metelo". Ya circula dentro del... Y, Pero cómo, o sea, y todo ¿quién tiene la inventó el raíz... fanfic? Ahí va, sí, ¿qué raíz tiene? Ahí está, ahí está, ahí está. Esto tiene la raíz precisamente en el tipo de arte Sí. chino de estas Bien, cuestiones de exactamente. los emperadores y los amantes y toda esa cosa. Exacto, De ahí, sí, sí. eso ha derivado muy, muy lentamente dentro de la industria de la animación, porque además la estética con la que se empiezan a hacer estos dibujos, con los Sí. que nacen porque hoy en día ya sí hay series, Sí. animaciones, historias elaboradas, pero en Jotean- algún jotean momento, muchísimo en particular, digamos, pero ese en tipo de algún cosas. momento solamente eran dibujos. Claro, exacto. Y estos O sea, dibujos tenían muchas características que tenía este arte que estábamos mencionando primero. Bien. Ahí esa es la raíz. Vos decís que fue Lo mucho toman- más por una cuestión actitudinal de lo que representaban en la caricatura, no tanto así en la fisonomía que portaban, digamos. La estas fisonomía categorías. también está implicada. No, mucho que tremendamente sí, o sea, implicada. sí, quien consume, digamos, un poco de anime se da cuenta que eso sí ocurre, ¿no? Todo Claro, el tiempo. sí, la fisonomía te marca el rol específico del personaje Totalmente. en muchos aspectos. Sí. Bueno, igual eso también se hace en el teatro y en otras cosas. Es No, el bueno, se physical busca, role. digamos, ese tipo de característica en particular, Claro. sí. Pero bueno, básicamente Acá, bueno, esto lo el lleva, digamos, Japón, fanfic. y además esto, las personas que lo consumen, y el nombre Fuyoshi significa mujer podrida.
Y Es como que aceptan la culpa del deseo. Es como que son mujeres que les gusta ver chabones chapando, que les gusta ver... Tipo, Cabrón, dale, te recomiendo a Pendejis en Twitter, que Sí. también ama eso. Ama shippear chabones. Y la gente está como un poco en esa en la actualidad. Sin ir Bien. más lejos, tipo, los chaboncitos de Mernoschetti básicamente han alimentado y el fandom ha explotado. Ya tienen dibujos sobre ellos. Y ya hay animaciones, y no solo animaciones, sino que también hay fan edits y videos así en donde parece que fueran un montón de cosas que a lo mejor no son, y es un poco lo que pasa también en el capítulo de Tweek and Craig en South Park, en donde se indaga y está todo el mundo así con la cabeza explotada, porque no son personajes gays, pero ellas los convierten, los homosexualizan Exacto, sí. como expresión y manifestación de deseo, Sí. y después de eso, además del goce y el disfrute que les produce, quizás yurista o no sé cómo definirlo, pero que les produce producir, ver y compartir ese tipo de historias, ese tipo de imágenes. Además de eso, son ya una comunidad. Sí. Son un montón de gente Y una que banda. ama y explota y les gusta, y cuando lo encuentran se ponen, enloquecen. Exacto. Enloquecen, Sí, es como que sí. encontraron dos personajes que pueden servirles de mecha para que sus cabezas vuelen y vuelan. Sí, literal. Así Es que muy bueno, loco. Bueno, BL y Yaoi, gente, eso es. me parece muy flashero cómo fueron devengando, ¿no? Este tipo de cuestiones, y así como también sus formas de amoldarse a una realidad a la cual se fue poniendo cada vez mucho más parámetros con esto. O sea, mismo hasta el punto de pensar de que cualquier otro tipo de pensamiento barra deseo que uno expresaba en la actualidad terminaba siendo como una enfermedad mental. Bueno, llevado a eso, yo creo de que Eso hay tiene mucha que ver con- una influencia ya así, una cuestión cristiana, digamos. Claro, como que porque va. es pososcurantismo. Exacto. Vos fíjate que Ahí es la entrada de lo que sería en el auge del judaísmo, el cristianismo, el islam. Claro. Sí, que son como que ya todas estas... es como que el mundo pasó por una etapa de abstemia muy grande, Sí. en donde los placeres y un montón de cosas estaban mal vistas, porque bueno, la influencia de lo que era la Biblia, y sobre todo lo que es el Viejo Testamento, Claro. tenía así como una fuerza muy grande en lo que era la moral de la gente, porque bueno, nada, había muchas desgracias en aquel entonces, la vida no es la que Sí, conocemos, sí. o sea, tipo, en aquel entonces vos tenías un hijo y quizás se te moría al otro día y tenías que seguir trabajando, Claro. y de repente y la gente no pasaba de los 30 años y tenía que dedicarle la vida a Dios, Sí. y bueno, y eso tuvo un efecto moral muy grande, en donde de repente, de pasar a hablar de sociedades en donde había 5 o 6 géneros, en sobre todo el área esta, ¿no? La Mesopotamia es un área Sí. en donde vos tenés todo lo que hoy en día conocemos como el mundo oriental, en el sentido islámico, en el sentido judío. Se encuentra la explanada de las mezquitas, se encuentra el templo de Salomón, se encuentra el muro de los lamentos. Es un lugar muy conflictivo en este momento, pero que además tiene todas estas características, en donde esta cuestión de la fe y la creencia ha desatado no solamente la imposibilidad de desarrollo, y probablemente también un montón de agresiones hacia lo que A son, partir de esto mismo, digamos, estas conductas y hasta leyes, ¿no? Heteronormativas, digamos, que Claro, pero estamos diciendo, o sea, una cuestión más de una interpretación proanalista. Pero también tiene que ver después con la instauración de lo que son los estados modernos, porque de repente cualquier injusticia o desigualdad que existiese durante el modelo de vasallaje, donde había reyes, donde había señores feudales, en donde dependiendo de en qué lugar vivas y más o menos qué relación o vínculo tengas con la familia real, te puede ir mejor o peor en la vida. Sí. La injusticia, porque eran monarquías de alguna manera. Exacto, sí. Ya ha llevado, digamos, de vuelta a una Era algo repartición, a un común. rol, ha llevado a una cuestión de poder. Claro, pero la injusticia era algo común, entonces de repente te podían perseguir por eso, como te podían perseguir por lo contrario.
Entonces eso era una cuestión mucho más azarosa. Lo que ocurre después con la instauración fuerte del cristianismo es que la creación de los estados modernos, la creación de, por ejemplo, las legislaciones, impusieron a las personas determinados códigos de vestimenta, y entre ellos reforzaron roles de género. Exacto. Y ahí es donde empieza esta cuestión de lo que más o menos después vamos a conocer como persecución. ¿Por qué? Claro, porque bueno, de derivaba repente mucho de eso, de las leyes de Sodomia, en donde, bueno, justamente castigaban hasta la muerte, digamos, cualquier tipo de relación homosexual. Claro, de ese modo. Y de esas existen hoy en día. En la actualidad hay países que todavía tienen leyes en donde de repente andar de la mano, tener relaciones y todas esas cosas son causal de pena de muerte. Bueno, el mismo el Islam debe ser capaz de las creencias más actuales, ¿no? Que lleva... Un poco más radicales en ese aspecto. Depende de qué tipo de Estado Islámico también hablemos, porque hay algunos estados islámicos que dentro de lo que es el sistema capitalista y dentro de todas las cuestiones que tienen que ver con la globalización, están un poco más adaptados que otros. Ajá. Pero también no es que sean cuestiones que no estén también en otros estados modernos, como por ejemplo China. Claro. En China también de repente vos tenés una cuestión de legalidad intermediaria, en donde por ejemplo un escándalo grande fue el de Sister Hong. Y yo pienso, ¿no? Que si vos averiguás cuáles son los cargos, hay algunos que son totalmente correctos y coherentes, como exposición a riesgo de enfermedades de manera intencional a la sociedad, pero del otro lado tenés la cuestión de que lo que hacía o lo que ejercía, además estaba mal visto por cuestiones que, si bien no te van a perseguir por esto, sí te van a apartar. No es que hay alguna ley, alguna mediación o alguna legislación o algún producto que te pueda amparar. Nosotros, en nuestra vida argentina occidental tercermundista, tenemos Netflix, y en Netflix vos tenés historias como las de Heartstoppers, en donde de repente no importa si tu mamá, tu papá y la iglesia del barrio te están diciendo que lo que vos tenés está mal o es inmoral, vos vas, prendés la tele y te vas a encontrar un montón de personas reivindicando cuestiones que tienen que ver con la autoaceptación, con cuestiones de derecho, con cuestiones de no sentir culpa por ser quien uno es. Exacto. Entonces esto es muy distinto, por ejemplo, en China. Es muy distinto en un montón de otros lugares en donde la mediación de todas estas cosas, por ejemplo el multiverso de la locura, no llegó a otros lugares del mundo porque se negaron a sacar una escena en donde hay dos mamás, que son las mamás de América Chávez. Claro, exacto. Y bueno, ahí están. O sea, la recaudación que tuvo y que todo el mundo dice que de la pérdida en taquilla tiene que ver también con esa decisión de decir, no voy a modificar mi historia para que vos permitas que sea tu público la verá completa de manera ilegal, yo perderé dinero, pero hay algo que mostrar ahí. Ya dieron capaz al fanfic entonces generado dentro de lo que es. En China sí hay, de hecho ya hay historias en donde se explora esta tensión, pero no llegan a ser románticas aún. Ajá. Me vi una en donde también todo está relacionado a un chabón que le alquila a otro chabón y hay un gatito gris y... Pero no, claro, o sea, es lo máximo que pueden hacer en esa sociedad de manera industrial sobre esa temática. Claro, exacto. Japón y Corea, en cambio, se dedican mucho y fuertemente a eso porque además el estereotipo de muchacho en Japón o en Surcorea tiene características estéticas en donde les resulta mucho más fácil jugar tanto en el Omegaverse como en la cuestión de Luke y el Seme. Bien. Que es más o menos lo mismo que en el Omegaverse, nada más que esto es activo-pasivo, pero ya tiene que ver con características de construcción de personaje. Bien. Como tsundere, yandere, de las personas más sumisas, las personas más efusivas, más conflictivas, que tienen que ver con cuestiones más del habla japonesa, pero porque todo ese tipo de contenido del que estamos hablando ahora es un contenido que tiene estas características.
ojos Sí. grandes, tipo de historias que vienen de ese lado del mundo. De este lado del mundo, en cambio, tenemos una cuestión que está mucho más relacionada con los productos de resistencia, porque una vez que ya se instauran los estados nacionales, Ajá. empiezan a haber leyes en donde se te prohíbe, por ejemplo, vestir de cierta manera, entonces ok, el sí. travestismo está prohibido, y después hubo En momentos bueno, sociales... mismas leyes que rigen, digamos, en cualquier tipo de colegio, ¿no? En un secundario católico, en los que conocemos. O sea, el uniforme es tal y por favor se respeta de que sea así. Pero no solamente en los No, bueno, católicos, por favor, en los públicos, no, por lo exacto. menos durante la época en la que yo estudiaba y antes de que exista la ley de identidad de género, que se creó como para que te dejen de molestar al respecto. Es como, bueno, ok, yo me autopercibo de esta manera y me gustaría poder, ya que tengo 16 años, manifestarlo y que me traten de la manera en la que prefiero porque tengo una ley que me ampara. Antes, si vos lo tratabas de hacer, tenían Sí. toda la potestad de decirte no. No, exactamente. Y no importa que sea un colegio ¿Y laico, qué? Me parece pero porque muy... había leyes. Bueno, ahí quiero ir. O sea, ¿por qué de repente habían leyes o sucede esto? ¿Por qué también se repele tanto esta posibilidad? Se asocia tal vez mismo a la libertad, a la posibilidad de desencajar de alguna manera en algo que ya está como que predeterminado. Tiene que ver con que nosotros vivimos dejar en de Occidente. entenderlo de esa manera, ¿no? Llevado a esto. Claro. Por ahí, bueno, asociarlo también, lo cual me parece muy lindo. Y bueno, mira cómo se va dando, se va encarrilando mismo la charla en el hecho del amor, de una cuestión de bueno, no justamente un intercambio en particular, pero sino pensado desde lo más sensible y hasta de lo más básico que una persona puede llegar a tener como acción sentimental, digamos. Claro, es que a fin de cuentas nosotros estamos hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver, pero es como lo que te decía temprano. Cuando murió Patroclo, murió El amor. Murió el amor de la vida Falta Patroclo. Ay, no me sale en este momento Aquiles. Y también cuando murió Festión se fue el alma de Alejandro Magno. Exacto. Y a pesar de que tuvo su amante, que era todo exótico y egipcio y todo, no ocupaba el lugar que ocupaba efectivamente quien fue el amor de su vida. Y eso es un poco lo que tienen todas estas animaciones o estos productos que yo te estaba diciendo. Sí. Evocan muchísimo la cuestión romántica. Exacto. Bueno, mismo dentro de ese romanticismo, o sea, ¿qué es tanto lo que molesta? Me flaya mucho pensar eso, o sea, ¿qué tanto drama hay en ese tipo de amor que hay en la sociedad que se instauró de tal manera que haga de que termine habiendo una cuestión de odio hacia el amor? La necesidad de reproducción de manera principal y básica, y segunda, que los estados se conciban desde una cristiandad. Los estados modernos ya se basan en la Biblia para ser estados. Entonces vos fíjate que cuando los presidentes asumen, de repente hay estados en donde dicen bajo Dios, otros dicen por Dios y por la patria. Entonces, claro, como que Dios y la patria los evangelios, claro, eso es el caso argentino. Entonces vos tenés todo eso en la construcción directa del Estado. Entonces vos ya tenés cosas que vos estás prohibiendo, y se prohíben estos tipos de manifestaciones o estos tipos de amores, porque si vos te estás basando en los 10 mandamientos para más o menos decir las penas para robar, matar, todas estas cosas son tales, el adulterio que se castiga desde siempre y que incluso hoy en día es causal de juicios por divorcio, por esto, por lo otro, existen desde siempre. Entonces, cuando los estados se basan en esas leyes, entonces entra esta cuestión de que, acá dice que esto está mal. Entonces, vamos a elaborar leyes en donde esto se especifique que está mal. Exacto. ¿Y cuál es el verdadero problema? Es que no hay un delito real o no hay una malicia real con la que se comete, porque ¿cuál es? Volvemos a la noción de delito. El crimen es algo que moralmente es repudiable de manera universal en determinada sociedad. Eso quiere decir que en la cosmovisión de tal sociedad hacer tal cosa está mal. Exacto. Entonces, cuando vos tenés un montón de personas pensando o entendiendo que dos personas del mismo género se amen es un acto aberrante, entonces es muy probable que ese estado
formule leyes en las que eso se castigue. Y después tenemos procesos o periodos oscuros como sociedad, sobre todo las sociedades modernas, en la historia casi contemporánea, en donde también ha habido persecuciones muy específicas. Vos fíjate tenemos a la sociedad, la represión de Stonewall, es la policía diciendo... la policía yendo todos los días a reprimir a un lugar en donde se juntaban drags, trans, travestis, lesbianas, gays, todos los días recibiendo a la policía, hasta que un día uno agarró un ladrillo y de ahí en adelante eso es un lugar de resistencia histórica, porque también esas resistencias empezaron a salir porque la represión escaló, porque vos tenés en Europa lo que es el nazismo. En el nazismo automáticamente empezaron a perseguir a las personas transexuales, a las personas homosexuales, el triángulo rosa en los campos de concentración. Claro. De repente. Ahí me parece interesante de notar algo que termina siendo por ahí factores en común. Si en cualquier tipo de movimiento social o bien revolución social, en cuanto corresponde a un grupo de personas, ¿sí? Siendo tan masivo y cada vez mucho más repercutivo, ¿no? A medida que van pasando los años, que me parece algo muy bueno, que espero de que como movimiento buscar esto, o sea, la fuerza, la integración, la consolidación de un grupo humano en pos de pensarse en lo que tanto uno busca o siempre pregona querer, ¿no? La libertad. La libertad de poder amar. Ahí está. Y de ahí que continúa un poco también. Después de Marsha P. Robin, vos tenés de repente lo que son las primeras marchas del orgullo acá en Argentina en el 92. No es que tampoco pasó tantísimo tiempo. De los nazis podemos pasar directamente a lo que fueron las dictaduras en Latinoamérica. El proceso de dictaduras en Latinoamérica se perseguía lo que era el cuerpo subversivo. Entonces vos podías ser hippie o podías ser queer, y a ellos les daba exactamente lo mismo. Vos no estás del lado que nosotros necesitamos que funcione la sociedad. Exacto. Y ahí entonces, desde a partir de la parametrización misma, pensarse. Y ahí también entra la cuestión que acá también ocurre tanto, la cuestión correctiva. Los abusos correctivos, la cuestión de tratar de forzar a la otra persona a vivir un tipo de vida que ya no quiere. La misma represión, la necesidad de verte totalmente denigrado. ¿Qué denigrado? Ellos te denigraban, digamos, te hacían sentir la peor basura de la sociedad. Y entonces también, y por eso es el tan popular closet, una persona que es consciente de todas estas cosas puede vivir una vida en la que pueda llevarse bien con la idea social que tiene que responder, y no vivir todas estas cosas que sí viven las personas que, por ejemplo, su identidad o su expresión de género les llevan a que sea imposible que oculten determinadas cosas. Bien. Hay personas que son parte de la comunidad, son disidencias, pero sin embargo no entran dentro de estas categorías o dentro de estas cosas porque no lo viven. Hay una cultura que es una cultura gay, que es una cultura LGBT, como también hay un montón de personas que se ven atravesadas por esto, que no solamente no lo vivencian de manera cultural, sino que no adhieren a cuestiones que refieren a la comunidad, y algunas incluso se niegan a sí mismas, y eso es algo que las personas que están fuera del closet pueden explicar mucho mejor que las personas que aún siguen adentro, porque las personas que aún siguen adentro pueden tener conciencia de eso y aún así mentirse a sí mismos, engañarse a sí mismos, negarse a sí mismos. Y es bajo una imposición social totalmente... Pero es casi variable, como un acto de supervivencia. Exacto, o sea, no deja de haber un condicionamiento a ese tipo de situaciones en donde te terminan poniendo entre la espada y la pared, por ejemplo. Entre tu familia cristiana y entre tu deseo, tu anhelo, tu enamoramiento, por ejemplo. ¿Y crees que termina siendo determinante el vos poder hacerte todo este tipo de información, por ejemplo, historia misma del movimiento, historia misma de la colectividad, historia misma de
cómo se pensó desde desde los principios Yo creo del que es ser humano importante, racional, claro, el hecho de poder decir, impartir una acción emocional a partir del amor. sí, yo creo que hay dos cosas aquí. Yo creo que la necesidad de amar y de ser amado es básicamente una cuestión humana. Nosotros necesitamos vínculos, está dentro de las necesidades comprobables de la persona. Claro, pero como la ser información no siempre significa una adopción de lo mismo. No. Hay personas que a veces, cuando se hacen todas estas preguntas, generalmente suelen estar abrazando ya quiénes son y buscando respuestas. Exacto. Respuestas que siempre están hacia adentro, que no están hacia afuera, pero a veces con la información correcta podés encaminarte mejor o podés repensarte mejor. En cambio, cuando ese proceso es solamente desde un supuesto básico subyacente de lo que ya te dijeron que tenía que ser y nunca escuchaste sobre otra cosa o no querés aceptarlo, la información en general te puede resultar hasta fastidiosa. Hay personas que viven sus sexualidades, pero que no van hacia el trasfondo histórico y que quizás tienen o cierto desprecio, pero porque también hay una cuestión muy fuerte social. Está mal visto hasta el día de hoy ser parte de la comunidad LGBT, ser queer. Bueno, algunos se sigue considerando valiente porque no es que está todo súper bien, si bien Argentina es uno de los países que tiene las marchas del orgullo más grandes del mundo y somos pioneros en los derechos de la comunidad LGBT y en un montón de cuestiones. También sigue siendo un lugar en donde sigue habiendo travesticidios, transfemicidios. Es un lugar en donde sí te pueden romper la nariz por ser gay. Lo van a hacer sin ningún tipo de drama. Y que además la mitad de la sociedad, cuando vos entras a las redes, festeja esta clase de acciones. Entonces, a pesar de que existen muchas leyes, muchos derechos, todavía hay una conciencia instaurada de que está mal. Claro. Bueno, llevado a esto, o sea, y por eso pensar como de vuelta, o sea, mismo una lucha, una resistencia de un movimiento en el cual te tira su rayito de arcoíris y de amor, digamos, me parece fantástico poder llevar así como a la simplicidad de entender de que hay mucha gente que van a seguir a partir de un discurso de odio, repeliendo a cualquier tipo de disidencia. Bien, se pueda llegar a adoptar la naturalidad de todo esto como en su momento fue. O sea, han sido siglos y siglos de la humanidad que vio puesta de ese modo y hasta, no sé, te lleva a que hay algo dentro de todo el ADN humano que te puede hacer no odiar. Me voy mucho por ese lado porque es algo que siempre lo vi, siempre fue llevado a una cuestión, bueno, recién lo decía, satírico, o sea, todo llevado desde un chiste, desde un modo de burla, de mismo esto, o sea, odio. Y vos fíjate que la comunidad siempre ha transformado el chiste y lo ha retrucado. Las drags y las travestis y el humor LGBT tiene que ver mucho con el humor con el que en alguna vez se quiso estigmatizar a la comunidad. Es una aceptación, es básicamente la retórica del desagravio. Yo agarro si yo me río, si vos te reís, yo me río más fuerte. Punto. Y bueno, y eso hace también y ha llevado a que hoy en día también haya algunas figuras travestis trans que sean tan amadas como Wendy Guevara, como Florencia de la B fue en su momento. Exactamente. Que es una cuestión mucho más encarada desde el humor, que claramente el humor permite el diálogo. El humor abre la puerta. Sí. Entonces también muchas veces pasa de que la comunidad LGBT dentro del hartazgo hay cosas que no tolera o no permite y hay otras personas dentro de la comunidad que directamente hacen sus burlas y sus chistes con esto. Porque hay tensiones hacia adentro también, hay tensiones sobre cuando vos decías esto de una comunidad organizada, pasa en las comisiones organizadoras de la Marcha del Orgullo en general en Argentina,
que hay muchas banderas, muchas cuestiones y hay muchas tensiones, hay muchas personas que van a la marcha y que no están interiorizadas o no sienten que la cuestión legal y de los derechos sean conquistas, Sí. porque como que conciben que el mundo en el que vivimos, si es que el día de mañana desapareciera el matrimonio igualitario, ellos podrían igual vivir la misma vida que están llevando hoy en día. Ajá. Y en realidad el matrimonio igualitario tiene mucho que ver con gente muy adulta mayor, que haya llegado además, Exacto. porque sí. la expectativa de Sí, vida sí, en las sí. personas LGBT siempre es corta en general, y ni te cuento las personas trans particularmente. Obvio. Sí. Entonces, suponete, yo vivo con mi pareja. Hace 35 años que no me hablo con mi familia porque elegí que voy a vivir con mi pareja y mi familia no quiere que yo viva con mi pareja, entonces no me hablaron nunca más. Sí. Pero cuando yo me muero, como la casa estaba a mi nombre, ellos directamente van y sacan a mi pareja porque mi pareja no tiene ninguna clase de respaldo legal de que en estos últimos 35 años hemos construido una vida juntos porque legalmente no estamos casados. Exacto. Pero como no siempre dimensionan esto, o incluso hay cierto desinterés en toda esta cuestión, Sí, sí, sí. es como, es extraño. Vivimos en una época un poco convulsionada en donde la cuestión del odio no solamente cala en una cuestión polarizada, en Sí. donde solamente vamos a culpar a los cristianos. No, hoy en día hay cristianos que abrazan las diversidades y hay diversidades que abrazan los crímenes de odio. Claro. Ante los ojos del Supremo somos todos iguales después de todo. Así decía nuestro querido Papa. Claro. Que además, Así mismo. eso te decía, las instituciones, las historias que se narran hoy en día, todo lo que llaman cultura woke, que ha escalado, es para un público específico. Sí, 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 es para que totalmente. las personas LGBT tengan algo que consumir también. Claro, es Es para que sean parte, porque en la realidad son parte también. Así que bueno, creo que un poco, no vamos a hablar hoy particularmente de los tiempos convulsionados que vivimos, pero creo que es un buen pantallazo como para reflexionar cómo pasamos de que haya religiones en donde hay figuras no binarias o trans que son veneradas, Sí, sí, sí. a que luego todo esto, en el momento de raciocinio de la humanidad, de repente, de la manera más ilógica e irracional, decidimos condenar Exacto. todas estas cosas que siempre han existido, que siempre son identidades y son formas de vida, son formas de ser y son formas de sentir. Y es curioso que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, pensemos que es un conflicto tener sentimientos por alguna persona en particular. Claro, totalmente. Bueno, y cerrando así, amen y déjense amar también, que será hasta el próximo capítulo. Nosotros nos vemos la próxima semana.